En Radio Castelldefels comienza Transforma tu vida. Un espacio en el que se invita a la reflexión interior sobre nosotros mismos y sobre cómo proyectamos lo que somos al exterior. Acompañándote, Ingrid Antolino. Que lo disfrutes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de Transforma tu vida. Hoy compartimos de nuevo con Pau. Hola, Pau. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? Bueno, recordamos que Pau Cardona es trainer y coach en PNL. Uh-huh. Y bueno, hoy vamos a compartir también sobre el interesante tema de la PNL y vamos a profundizar un poco en temas que ya comentamos en programas anteriores sobre pues todo el tema de valores y creencias, cómo nos afecta en nuestra vida y cómo podemos hacer uso de la PNL en ello. Y también vamos a ver un poco cómo procesamos nosotros la información, cómo podemos traer o proyectar los recuerdos a través de los sistemas de representación. Uh-huh. Los sentidos. Exactamente. Sí, sí. Vamos a empezar por ahí. Coméntanos un poco cuáles son los principales, cuáles hay, cómo los usamos de forma genérica. Uh-huh. Vale. Principalmente cuando hablamos de sistemas representacionales en PNL, es una palabrota muy grande en la que estamos hablando de sentidos. Pero hablamos de representacionales porque no es solo el sentido como esa herramienta mecánica, ¿no? Por la que tú recibes información, como tu ojo codifica los bastones, los conos, etcétera, etcétera, sino también cómo la representamos, ¿no? La primera parte importante a entender es no solo recibimos la información a través de los sentidos, sino que codificamos la información a través de ellos. Tenemos información visual y hay unas categorías visuales, ¿no? El color, el tamaño de la imagen, la velocidad, la definición, etcétera, etcétera, la luz, ¿no? Lo mismo sucede con el oído. Y tenemos pues la distancia del sonido, la duración, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto, toda esta información está procesada por canales específicos para este sentido. Tenemos zonas aparte del órgano en sí, como es el oído o el ojo, tenemos zonas específicas del cerebro dedicadas a procesar este tipo de información y zonas que al final acaban integrando todo esto en el completo, en la representación que nosotros tenemos después de la realidad y que vamos teniendo, digamos, en tiempo real, ¿no? Tú cuando vas por la calle estás oyendo y estás viendo y estás sintiendo porque tu cerebro de forma automática está coordinando toda esta información, ¿no? Con lo cual al final te das cuenta de la máquina que tenemos dentro para poder generar todo esto. Entonces, cuando hablamos de esto, pues tenemos en cuenta varias cosas. Primero, utilizamos principalmente en PNL los sistemas visual, auditivo y kinestésico, que estamos hablando de táctil, movimiento, incluso sensaciones. Y quizá por un tema cultural no se utiliza tanto el olfato y el gusto. También hay cuestiones prácticas al respecto, y es que nosotros como animales omnívoros que somos, nuestro olfato es muy juicioso, digamos. Es decir, un animal carnívoro o un herbívoro sabe instintivamente qué alimento le sienta bien,
¿no? Entonces nosotros tenemos que probar la comida para saber si nos va bien o nos va mal. O y el nos gusta o no nos gusta, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, el cerebro ha desarrollado un sistema de protección que es que enseguida que hueles algo que no está bien, caca, ¿no? Uh-huh. Entonces, son muy juiciosos y eso quiere decir que enseguida hay una valoración. Pero en verdad también tienen mucho poder. Es decir, cuando a ti te llega el olor del caldito que te hacía la yaya, enseguida te transportas, ¿no?, a ese momento. Cuando tú hueles el perfume de una persona que para ti ha sido importante, enseguida tienes una reacción emocional muy fuerte. El problema es que eso es o bueno o malo. Con lo cual trabajar con eso tiene algunos peligros y tiene algunas connotaciones que debemos tener en cuenta. En cambio, visual, auditivo y kinestésico son más informativos. Es más información pura y dura. Eso no quiere decir que una imagen que a ti te genere miedo o una imagen que a ti te genere amor, tranquilidad, no tenga una reacción. Pero quizá no es tan automático, es más interpretativa y nos da más margen para trabajar con ellos. Otro aspecto importante es que como el cerebro está orientado a la supervivencia, aún tenemos un cerebro que se estableció su forma y su funcionamiento cuando nosotros aún vivíamos en situación de jungla, digamos, ¿no? En la que si veíamos, oíamos o detectábamos un peligro, teníamos que tener una reacción rápida. El problema de esto es que hoy en día nuestros peligros suelen ser más a largo plazo, ¿no? El fin de mes nos empieza el día 5, el jefe nos pone un proyecto a 4 años, entonces todas estas interpretaciones suelen ser más a largo plazo. Al final, la parte importante es que nuestro cerebro, cuando detecta que una situación es importante para lo positivo y para lo negativo, graba más información sensorial. Es decir, que con la emoción se intensifica la grabación. Sí, cuanta más información recibes. Y por eso es importante en el aprendizaje que haya un factor emocional. Uh-huh. Por eso los niños siempre preguntan, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender matemáticas si luego no lo voy a usar? Uh-huh. Y por eso siempre se intenta poner ejemplos de la vida personal de la persona que le afecte, ¿no? Oye, pues cuando te vas a comprar un bollicao, tienes que sumar, tienes que tal, y ya le añades el bollicao que tiene un factor emocional importante, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Por eso un buen profesor, un buen comunicador utiliza la emoción. Y eso a veces va en el tono de la voz, va en el ritmo, pero eso ayuda a que la persona grabe más información. El ejemplo más claro es cuando tú te llevas un susto. Tú te llevas un susto en el coche, en casa o lo que sea, la imagen de esa situación te queda grabadísima, porque tu cerebro ha entendido que te iba la vida en ello. Entonces, ha grabado tanta información y es muy fácil recuperarla porque tu cerebro está primando esa sensación, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos trabajar no solo con el canal, si es visual, auditivo, kinestésico, etcétera, etcétera, sino con la intensidad de esa información, ¿no? Y esa es una de las maneras como nosotros hacemos mucha gestión emocional. Es decir, cuando tú te interesa subir una emoción, vas a una situación que haya sucedido y incrementamos la intensidad de esas sensaciones. Es decir, esas imágenes que estás viendo, hazlas más grandes, acércalas más, sube la intensidad de los colores, esos sonidos que te rodeen más, esas sensaciones que sean más fuertes en tu cuerpo, y la emoción que vas a tener va a crecer. Por lo tanto, eso nos interesa hacerlo con las positivas. Uh-huh. Con las negativas, que nos interesa bajarlos. Hasta el punto que esto se ha utilizado para gente que ha estado en situaciones traumáticas para poder bajar la reactividad emocional, ¿no? Entonces, esa imagen hazla más pequeña, ponla en blanco y negro, hazla más pequeñita, descártala, tírala, el sonido reduce, cambia, ponle música de algo, las sensaciones también más pequeñas o sácalas de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda a que la persona evite la reacción emocional, pero una cosa muy importante para mí es que no olvide. No le hacemos... Que no le borres, ¿no? No le borramos lo que ha pasado, porque en el fondo, aunque sea una situación negativa, si nosotros le borramos o le eliminamos esa situación o hacemos que la ignore, le estamos quitando lo quizá único positivo que puede tener vivir una situación negativa, que es el aprendizaje, la evolución. Entonces, de esta manera nos quedamos con la parte que le ayuda a la persona, como es el aprendizaje, el tomar conciencia de pasar por el paso de cebra sin mirar a los lados puede ser peligroso, sin el miedo y sin el sufrimiento. Con lo cual eso nos ayuda a cada vez hablar
generar un mapa del mundo más concreto, más específico, sin necesidad de sufrirlo. ¿No? Nosotros y la frase está acuñada ya, ¿no? El dolor es inevitable porque es lo que tienes en el momento en el que te ha sucedido, pero el sufrimiento no. Y muchas veces el sufrimiento viene de nosotros recordar situaciones negativas y recrearnos en esas sensaciones, en ese, ¿no? Y eso es muy evitable. Y aparte genera que pongas tu foco de atención en esas situaciones y muchas veces ayuda a que las repitas en lugar de que aprendas de ellas. Porque imagino, claro, que normalmente algunas personas tendrán más capacidad para la parte visual, otras para la auditiva, otras para conectar con lo kinestésico, ¿no? Pero al final lo importante es que la pregunta que se puede hacer a una persona es: ¿todo el mundo puede llegar a conectar con eso o existe algún tipo de limitación en alguna parte de que haya una persona que se encuentre con dificultades para volver a claro. esta interpretación? Si somos muy concretos, a lo Virginia Satir. Exacto, me has hablado de dos cosas: de que puedan o de que tengan mayor dificultad o mayor facilidad, ¿no? Correcto. La capacidad en general está prácticamente asegurada, a no ser que haya algún tipo de daño neurológico. Perfecto. ¿Vale? Pero son cosas muy específicas. De hecho, hace poco en unas de las sesiones que está haciendo el BBVA, que cuelgan charlas con deportistas o con gente interesante, hay un atleta ciego de nacimiento que comenta que cuando se prepara para una competición, el nadador visualiza cómo nada. Y es ciego. Pero además es de nacimiento, quiero decir, no ha tenido esa referencia primera, pero su cerebro sigue estando distribuido de esta manera y la información la sigue trabajando de alguna forma, ¿no? Con lo cual, incluso en esas situaciones extremas, la plasticidad del cerebro, que cada vez se está descubriendo que es mayor, es tan maravillosa que nos permite suplir la estructura o la biología en muchos casos, ¿no? Pero lo que normalmente tenemos es una mayor facilidad o una dificultad, en algunos casos sobre canales específicos. Es decir, evidentemente un músico o un técnico de sonido está mucho más entrenado a trabajar con el auditivo, un artista plástico con el visual. Y en general lo que sucede es que tenemos una preferencia. Claro, por ejemplo, imagínate, ¿no? Si tú eres una persona que te dicen, recuerda, para poner algo práctico, un momento cuando tenías 8 años, ¿no? Pues tú puede ser que te venga una foto muy clara con muchos colores, ¿no? Puede ser que te venga un diálogo, una foto más o menos difusa con un diálogo con tus padres o con, ¿no? O en el colegio. O sea, a lo mejor te vienen las voces de ellos, claro. A lo mejor, claro, cada cual trabaja de una manera más intensa o menos intensa con algún tipo de canal, digamos, ¿no? Pero esto se trabaja, es decir, por ejemplo, mis alumnos o yo mismo, cuando empezamos a trabajar con diferentes personas, nos tenemos que adaptar al cliente, no a nosotros. Entonces, yo podría haber sido muy visual al principio, pero si tengo que trabajar con una persona que es muy auditiva, me voy a centrar más en el canal auditivo porque le ayuda mejor a comprender. De hecho, esto también tiene una aplicación muy rápida y que se comprende muy fácil en el sistema educativo. Es decir, nuestro sistema educativo es principalmente visual y auditivo. Y generalmente auditivo. Viene alguien, te lee un libro y tú vas tomando, sobre todo cuando vas llegando ya a los niveles universitarios, ¿no? Con las edades más inferiores se suele ser más parte plástica. Pero al final tú vas a tener gente que estudia haciendo gráficos, hay gente que estudia diciéndose, repitiéndose el contenido varias veces, y hay gente que necesita tocar, ¿no? Y esta preferencia normalmente en el sistema educativo no se tiene en cuenta. La forma de aprendizaje de la persona. El canal por el que te llega la información y cómo adaptarla. Generalmente acaba siendo faena del alumno de aprender. De adaptarse. Exacto, sí. Sí, eso es verdad. Pero bueno, en ese aspecto ya creo que hay, sobre todo a nivel de estudios superiores, ¿no? Mucha importancia en el tema este. Cada vez hay más sensibilidad. De la individualización del aprendizaje y de cómo al final la enseñanza tiene que pasar por dar recursos al alumno para que él pueda elegir, ¿no? Sí. Porque antes era más un método
conductista, ¿no? Digamos que la educación clásica, que por edad es más o menos la que hemos tenido tú y yo, la gente aprende por exposición al contenido. Sí, por repetición. Por repetición, porque te lo ponen, etcétera, etcétera, y entienden que tu cerebro lo va a codificar, ¿no? Cada vez más se trabaja en la manera de gestionar la información en sí misma. Entonces es cuando te ayudan a, pues primero te ponen la información visual, luego te la ponen auditiva, y cada vez las personas, y eso lo veo yo mucho cuando trabajo con gente más joven, tiene mayor habilidad los diferentes sistemas representativos. ¿Sí? Estas cosas que a veces nos criticamos mucho de las tablets y todo el rollo, no, van a acabar, que no van a saber hacer cosas. Realmente, evidentemente tiene algunas cosas en las que nos tira para atrás, pero también les están generando una mayor capacidad de representación. Y al final todo el aprendizaje, toda la información que tenemos es representacional. Nosotros podemos pasar la vida sin ver una cebra, pero alguien te explica lo que es. O vemos un vídeo de lo que es, ¿no? Entonces, necesitamos esa capacidad simbólica que nos están ayudando mucho las nuevas tecnologías también. Y respecto a todo el tema representacional, digamos que sería casi la base de la PNL, ¿no? Es la base en el sentido de que es lo que nos permite empezar a trabajar con información. Es la vía de acceso de la información y es el primer procesamiento de la información. Una vez se ha pasado esta parte, nosotros sacamos el contenido y empezamos a trabajar con cosas más abstractas, como pueden ser nuestras creencias, nuestros valores, etcétera, etcétera. Pero claro, para poder tener creencias, sobre todo en el sentido que nosotros les damos en PNL, tenemos que haber experimentado el mundo primero y haber sacado conclusiones de él. Por lo tanto, el primer paso siempre es la experiencia sensorial. Y ser conscientes, ¿no? También supongo que nos ayuda de cómo nosotros procesamos, luego pues, a la vez nos puede permitir enfocarnos tal vez en desarrollar otras de nuestras áreas representacionales, ¿no? Por ejemplo, si yo soy muy visual y soy consciente de que tal vez la parte auditiva me cuesta más, puedo dedicar mi atención a trabajar eso y sí, de hecho, percibir más información. Fíjate, en el anterior programa hablábamos del mapa, ¿no? ¿Qué es el mapa? Es la representación del mundo que nosotros hacemos. ¿Cómo la hacemos? A través de la información que nos llega por los sentidos. Cuanto más trabajados estén nuestros sentidos, más información tenemos y más completo es nuestro mapa. Exactamente. Cuanto más completo es el mapa con el que tú te mueves por el mundo, más habilidad vas a tener para tomar decisiones, para ser objetivo, para no caer en interpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, indirectamente, el mejorar tu capacidad, y no estoy hablando de la biológica porque tiene ciertos límites, ¿no? Pero de codificar la información, y a veces pasa por tener vocabulario. Que tú sepas más nombres de colores te da más capacidad de identificarlos, ¿no? Cuando no tienes la etiqueta de algo, eso pasa más inadvertido. Que tú tengas el ojo más entrenado para calcular las distancias, fíjate, eso sucede cuando tú aprendes a conducir. Tu cálculo de las distancias no es el mismo cuando vas caminando que cuando vas en coche, ¿no? Que tú tengas tu oído más entrenado a detectar el ritmo de voz de una persona, su estado emocional a través del ritmo de la voz, ¿no? Si está alterado, si está tranquilo. Y eso lo hacemos todos cada día. Pero si somos conscientes de ello, mejoramos mucho en este sentido, ¿no? La kinestesia, el sentido del equilibrio, el movimiento, ser consciente de tu postura, que también está transmitiendo información también para enviar a los demás, o ser consciente de qué nos dice la postura de los demás, ¿no? Todo esto es un montón de información que nosotros podemos empezar a recibir y procesar para ser más adaptativos a lo que tenemos en el mundo y acercarnos más a nuestros objetivos. Es la visión práctica, ¿no? De todo esto que estábamos hablando de una forma muy teórica quizá, es la manera como lo haríamos. Pero además, incluso de forma interna, como decíamos antes, ¿no? Si yo tengo una situación positiva que a mí me sirve, si yo quiero recuperar una emoción o una situación de gran concentración o de tranquilidad, porque necesito tranquilizarme porque estoy delante de una tarea compleja, si yo sé todo esto, cuando quiero recuperar esa situación y que me llegue a afectar al cuerpo, puedo empezar por la información visual. ¿Qué veía yo en un momento de gran concentración?
Pues estaba en mi escritorio, o estaba en una biblioteca, o estaba, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas oía yo? Y todo esto poco a poco te va haciendo generar este estado. Y realmente tu cuerpo va a reaccionar ante esto. Y esto nos dice otra cosa. Somos capaces de determinar nuestro estado emocional de forma rápida, gracias a estas técnicas. De hecho, entiendo que todos estos sentidos, ¿no? Al final se utilizan en muchas de las técnicas de PNL, ¿no? Sí. En los anclajes, ¿no? Todos los Correcto. los switch, todo lo que podamos hacer, que bueno, son nombres muy técnicos, pero al final la base, ¿no? Es Sí, utilizar de hecho, todos estos sistemas. Richard Bandler en algún momento dijo que toda la PNL era modificar sistemas representacionales. Correcto. Hay más cosas, es una reducción muy fuerte porque, como te digo, después pasamos por valores, creencias, pero incluso cuando trabajamos valores y creencias lo podemos trabajar con los sentidos. Es decir, una creencia que para mí es limitante, yo la puedo desactivar mucho si voy a buscar el momento en el que me marco, en el momento que me grabo y empiezo a quitar todas estas sensaciones, ¿no? Y a quitarle la importancia que tiene. La objetivizas, ¿no? Digamos, La objetivizo, la pongo así. Y cuando tú la objetivizas y te das cuenta que esa creencia no te es útil, tu propio cerebro la descarta porque el cerebro es muy práctico. Entonces, cada vez que tú le reduces esas imágenes, ese sonido o esas sensaciones a esa creencia, está perdiendo poder para ti y cada vez te va a afectar menos. Lo mismo para una que tú quieras. Al final podemos diseñar mucho nuestro contenido. Si alguien te preguntara, Pau, ¿cuál es la diferencia para ti más importante entre el proceso que se realiza con un cliente con PNL y el que se realiza con coaching, así de forma genérica? ¿Qué dirías? Pues todo esto que estamos diciendo, ¿no? Al final es cómo trabajamos con la parte emocional, con la parte inconsciente, con la parte que el cliente a veces cree que no controla tanto, ¿no? Yo al final pienso, siempre tengo la frase, ¿no? Es el echarle mucha gasolina al coche. El coaching te lleva al sitio igual, pero normalmente los procesos tardan más, los procesos cuestan más, no son tan motivacionales que cuando ponemos esta emoción y cuando trabajamos con los sentidos alerta, ¿no? Digamos que indirectamente trabajando con este back, este lenguaje, el visual, auditivo, kinestésico, exacto, nosotros indirectamente estamos trabajando con el 100% de la persona. En no solo el coaching, en una terapia o en un aprendizaje en el que solo se utilice el lenguaje o la lógica, no estamos trabajando con el 100% de la persona. No estamos activando todos estos recursos que son inconscientes y que la persona no puede acceder a ella directamente. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. En concreto, en PNL existe la curación rápida de fobias, ¿correcto? Por ejemplo, sí. Explícanos un poco. En este caso hablamos de fobias, pero también es para traumas y situaciones complicadas, ¿no? O miedos incluso, ¿no? El concepto de fobia es muy concreto en el ámbito clínico, pero nosotros con la misma metodología podemos hacer diferentes cosas y al final se trata de una técnica muy específica con unos pasos muy concretos para hacer lo que en psicología cognitiva se conoce como una conductista, una desensitivización. Es decir, esa situación que me pasó, ¿por qué me está marcando? Porque le doy mucha importancia y porque la revivo. Cada vez que la revivo y lo vuelvo a pasar mal, mi cerebro vuelve a decir esto es importante y vuelve a darle energía a esa situación, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es una exposición imaginada a la situación gradual, de forma que el cerebro se va acostumbrando. Pero además empezamos a reducir todas estas categorías sensoriales de forma que esa imagen que esa persona tiene de una situación que le supuso un trauma o miedo, le genera una fobia o ese elemento que le produce el miedo, le vamos quitando toda la importancia. Pero al final una fobia o un trauma son situaciones que no nos están afectando ahora. No nos están sucediendo ahora, pero mantenemos la afectación porque nosotros estamos reviviendo eso, ¿no? Por lo tanto, aunque sea duro decirlo, ese dolor añadido lo estamos generando nosotros, no esa situación que nos pasó, ¿no? Entonces nosotros desactivamos esos procesos por los cuales esa persona sigue generando otra vez
ir reviviendo esa situación continuamente. Al final, a ti te atracan un día, pero no cada vez que tú tienes ese miedo te están atracando. Pero como lo revives internamente, vuelves a sufrirlo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, vale, eso te pasó en ese momento, puedes aprender cosas de ello, aunque solo sea que sigues vivo y sigues aquí y que lo has superado, que ya es bastante, ¿eh? Pero no tienes por qué sufrirlo cada vez ni volver a tener miedo cada vez en una situación en la que no estás realmente en peligro, porque lo estás reviviendo, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa en este aspecto, pero creo que es importante la parte práctica que las personas se pueden encontrar, cómo se tienen que dar cuenta que hay cierta irracionalidad, ¿no?, en nuestra conducta en ese momento. Es decir, si a mí no me están atracando, pero yo estoy viviendo como si me estuvieran atracando, al final hay alguna incoherencia, ¿no? Pero creo que es a un nivel más profundo aún y más automático que esto. Es decir, la persona, mucha gente se siente culpable por seguir reviviendo esto, ¿no? Dice, yo ya sé que no me pasa, pero es que no puedo evitar este pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un subproducto del procesamiento de la información que decíamos antes. Esa situación fue muy importante para ti porque estabas en un peligro de muerte o algo te pasó muy grave y tu cerebro entiende que es muy importante porque te fue la vida en ello. Con lo cual vuelve a sacar esa información, ¿no? El problema de esto es que no te es útil en ese momento y no te está ayudando. Y te está generando un dolor añadido. El cerebro lo hace con buena intención, de hecho. Pero en este caso, ese subproducto nos está generando dolor, ¿no? Y la gente, como no entiende esta parte inconsciente, cree que es culpa de ellos que lo sigan reviviendo. Y esa culpa aún genera más dolor, aún. Cierto, la culpabilidad es muy... no aparte, buena. Es uno de los sentimientos más absurdos. Sí, menos útiles. Nosotros siempre decimos que todo comportamiento y todo sentimiento tiene una intención positiva detrás, pero generalmente es muy poco útil. La culpa y la vergüenza son de los sentimientos menos útiles que tenemos y generalmente son de los más presentes, por desgracia. Y, insisto, cuéntanos un poco qué característica tiene esta cura de fobias, porque además, claro, la gracia es que es rápida, ¿no? A veces parece que, claro, si no nos podemos, no sabemos hacer algo ni tan siquiera sencillo, ¿no?, como una fobia tan complejo. Sí, tenemos alguna creencia a nivel de sociedad de que las cosas importantes tienen que costar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y a veces cuando te encuentras con una solución fácil, desconfías un poco de ella. Pero realmente el cerebro aprende más de forma rápida que de forma lenta. Es decir, cuando a ti te dan mucha información, tu cerebro la codifica. A veces no conscientemente, te sientes saturado o saturada, pero cuando tú dejas que eso repose, el cerebro lo va cogiendo, ¿no? Entonces, cuando tú alargas en el espacio una información, tu cerebro tiende a desconectar. Es lo que le pasa a la gente demasiado inteligente para la clase en la que están. Los alumnos con alta potencialidad. Generalmente les sucede eso. Y además yo os diría que con la máquina que tenemos dentro, alta capacidad tenemos casi todos. Otra cosa es que la utilizamos. Pero bueno, al final es un proceso en el que a través de estas visualizaciones entramos en una situación en la que yo puedo presentarte esa situación de forma muy, muy alejada a ti, muy disociada, y puedo empezar a trabajar con esas pequeñas características. Podemos empezar a trabajar con el color, incluso si vemos una película, con la dirección de la película. Si tú rebobinas, tú puedes rebobinar un recuerdo. Pero suceden dos cosas. Primero, que empiezas a desensitivizar. La persona puede empezar a verlo sin que eso se dé cuenta que se vuelve a ser un peligro, con lo cual empieza a darse cuenta que eso ya ha pasado, que no es una situación real, y el hecho de rebobinar o el hecho de cambiar el color o subir o bajar el volumen, a tu cerebro le está recordando que en verdad eso es un recuerdo y que el control lo tiene él. Y vuelves a recuperar el poder sobre esa situación. Y ya no es esta situación que te controla a ti, sino tú que controlas la situación. Con lo cual es un aprendizaje muy empoderante para las personas. ¿Has podido presenciar, por tu experiencia, diferentes casos, imagino? Sí. Cuando solemos trabajar con la cura de fobias, lo ideal es poder comprobarla in situ, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que tiene miedo a estar encerrado, cosas así, y le dan pánico subirse a un ascensor. Entonces te suben a la sesión caminando por las escaleras y en ese momento bajan con el ascensor. En Orlando, donde yo me formé con Balner, está el Día de las Fobias.
Y tienen un entrenador de animales que llega allí con tarántulas, pitones, con de todo, y la gente acaba abrazadísima a los bichos. Y eso es parte del proceso, de hecho, porque tú cuando generas la técnica, la persona no lo ha experimentado en el mundo real, y el convencimiento también es guay cuando lo pueden ver en situ y pueden demostrarse a sí mismos, ¿no? Que realmente eso ha tenido ese funcionamiento y acaba de asentarse mucho ese aprendizaje. Creo que hay una técnica también en PNL, ¿no? Para estos casos donde la persona, después de hacer el proceso, no puede traerse la tarántula o la pitón, sí. ¿no? Que se llama ajuste a futuro. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, el ajuste a futuro de hecho, no es tanto una técnica como una comprobación que nosotros hacemos. Es decir, cuando yo trabajo con un cliente en la sala, o cuando estoy trabajando con un alumno y hago una demostración, es muy fácil que el alumno se sienta tranquilo y seguro, porque estoy yo allí, con mi tono de voz, en una situación controlada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es que esta persona, cuando salga del despacho, va a tener un cambio en su vida real. Cuando esta persona se tenga que ir a hablar al despacho del jefe, o con su suegra o su suegro, o con la persona con la que tiene un conflicto, va a seguir generando esta respuesta sin que yo esté allí. Es lo que decíamos en algún momento de no generar clientes dependientes, sino independientes. ¿No? Entonces esto es muy importante. Muchos de los clientes que me vienen de otro tipo de terapias o de otro tipo de trabajos, en los que me dicen que dentro de la sesión están muy bien, pero que cuando salen eso no se mantiene, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos con el ajuste a futuro es, dado que no siempre tenemos tarántulas, pitones y ascensores a mano, pero que sabemos que con este back, con estos sistemas representacionales, con estos sentidos, podemos llevar a la persona a una situación lo más parecida posible mentalmente, tratamos de llevar a la persona a esa situación. Oye, ¿cuándo vas a necesitar esta seguridad? Pues el lunes, cuando llegue a la oficina y me encuentre con el de finanzas, que es un imbécil. Y dice, vale. Siempre tienen que ser los de finanzas. No, pillan todos. Yo voy cambiando. A veces es el de finanzas, el de las fotocopias, el de recursos humanos ha pillado mucho. Que también bebo yo de eso. Y bueno, le llevamos a esa situación y lo que le pido es que él mismo pueda generar la respuesta que hemos trabajado, ¿no? Dentro con esa imagen de esa persona delante, etcétera, etcétera. Y esto nos hace dos cosas. Primero, nos ayuda a comprobar que el trabajo se ha realizado bien, y si no, no pasa nada, volvemos a empezar y volvemos a darle más repetición a eso, ¿no? Porque el cerebro al final aprende de dos maneras. Por intensidad emocional, que ya lo hemos comentado, o por repetición. Cuantas más veces veas algo, más conclusiones sacarás, ¿no? Esas son las dos maneras de trabajar. Y además, le está entrenando a la persona para que cuando llegue el momento se acuerde de generar el recurso. Es decir, tú puedes haber generado el comportamiento más chulo del mundo, y si la persona no lo inicia, se queda ahí, ¿no? Es como si tú escribieras un muy buen libro y lo dejaras en la estantería. Entonces, nos está ayudando a generalizar esta respuesta, además de comprobar que el trabajo se ha hecho bien. ¿Dirías por tu experiencia que todas las veces que has hecho un proceso de PNL con un cliente, el cliente ha tenido éxito? Y si no ha sido así, ¿cuáles pueden ser las causas? Claro, yo te podría decir que han tenido éxito siempre, pero no el primer día. Es decir, en muchos casos hay algo detrás de la persona que va más allá del comportamiento actual, que le está manteniendo ese comportamiento. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Total. Cuando no me quiero enfrentar a mi jefe y pedirle un aumento, ¿no? ¿Qué sucede? Tú le haces el ancla, le haces el switch para que la persona vaya, y realmente cuando vuelve dice, oye, Antonio, ¿qué tal te fue el lunes? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Que al final fui a la reunión y estaba tan nervioso que no me acordé de hacerlo. Anda, vaya, ¿qué ha sucedido? Generalmente lo que puede estar sucediendo no es que el ancla no hiciera efecto, sino que no la ha disparado, lo que decíamos, ¿no? Que el libro se queda en la estantería y no lo sacamos. Eso puede ser simplemente porque realmente la persona estuviera demasiado nerviosa para hacerlo, con lo cual con el ajuste a futuro lo hubiéramos eliminado, o porque hay algo más profundo que está manteniendo eso. Y eso pueden ser creencias, valores. Es decir, si yo no creo que me merezca ese aumento de sueldo,
o no crea que es posible que me lo den, mi cerebro indirectamente va a intentar evitar ese conflicto que no va a tener fruto. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer es detectar esa situación. A veces las detectas antes y lo trabajas directamente a nivel de creencias, ¿no? Pero una vez tú has trabajado esa creencia, la persona genera el comportamiento. Entonces, el éxito es 100% en el momento en el que nosotros realmente nos adaptamos a la realidad del cliente. Y eso a veces lleva más de una sesión porque la realidad del cliente a veces o él no es consciente 100% de todo lo que incluye eso, o también cuando ellos tienen una habilidad nueva y no la han expresado, no saben la respuesta que tiene el entorno delante de ellos. Y a partir de aquí vamos afinando y vamos consiguiendo esa adaptación real a la vida de la persona, ¿no? Por eso es importante al final que el coach, el terapeuta, no le imponga la solución al cliente, porque él no va a estar siempre allí y no conoce realmente el 100% de la vida de esa persona. ¿Te ha pasado alguna vez que algún cliente cuando haya tenido que ir a hacer algún tipo de herramienta o hayáis pasado a ver cosas más profundas como creencias, valores y tal, porque eso estaba en conflicto, que decidiera abandonar? Sí, puede pasar porque la persona no esté preparada en ese momento de pelearse con ello y es totalmente legítimo. El caso y el beneficio en este momento es que la persona tome conciencia de que eso está ahí y que decida si quiere pelearse con eso o no. Porque es totalmente su elección y realmente muchas veces lo que sucede es que al cabo del tiempo, cuando realmente se sienten preparados, vienen a hacerlo. Y en ese momento se trabaja. Si la persona no está preparada y porque nosotros como coach, como terapeutas, etcétera, queremos una resolución de eso y se la queremos imponer, vamos a generar más resistencia que otra cosa. Y al final la decisión última siempre la tiene que tener el cliente. Y a veces te da pena que la persona descubra eso y no lo haga, pero tienes que creer en la libertad de él para poder hacerlo. Y generalmente acaban solucionándolo o con las herramientas más básicas que han tenido en ese momento o acaban volviendo para poder trabajar la parte de creencias. Pero a lo mejor en el momento en el que tú la descubres no es el momento ideal para esa persona o simplemente como tiene otras herramientas para trabajar en otra cosa necesita sentarlas primero. Y el tiempo es un factor importante. Respecto al tema como formador en PNL, ¿dirías que cualquier persona puede aprender y practicar, incluso ejercer esto? ¿O que en el ámbito sí que cualquier persona podría, pero hay una serie de características que debe tener una persona que realiza este proceso de acompañamiento, ¿no?, con PNL a un cliente? A poder puede todo el mundo. Una de las gracias que tiene PNL es que los procedimientos están tan estudiados y tan trabajados que son muy fáciles de explicar a nivel de pasos. Tenemos paso 1, paso 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo el mundo puede aprenderlo. No necesitas un background en psicología De hecho, yo tengo alumnos que son músicos y lo aplican a música. Tengo alumnos que son escritores y lo aplican a escribir, a comunicar mejor, ¿no? Al final la PNL se trabaja mucho a nivel de terapia, de coaching, pero vale para todo, porque la comunicación existe en todos los ámbitos, aunque sea la comunicación con nosotros mismos. Entonces, al final, a mí me gusta mucho tener alumnos de diferentes ámbitos y descubrir lo que hacen ellos con la PNL. Yo me llevo muchas sorpresas con mis alumnos porque puedo descubrir muchas maneras de hacerlo. Pero al final, lo que puede ayudar mucho, pero al final todos lo aprenden, porque es una cuestión de práctica, pero puede costar más, es esta habilidad de ver al cliente completo y confiar y dejarle hacer y no interferir. Y dejar que él haga su proceso. De hecho, todos estos procesos son procesos naturales. Son procesos que no se han descubierto, no se han creado, se han observado y ahora los utilizamos. Pero son procesos que todos hacemos. Muchas veces cuando estoy explicando, y eso me pasó a mí cuando yo aprendí a PNL, la sensación que tienes es más como de identificar algo que ya conocías que no de aprender algo nuevo, ¿no? Oye, yo esto ya lo hacía. Yo esta manera de gestionar las emociones o de calmarme o de respirar, etcétera, etcétera, ya la hacía de forma inconsciente o la había pensado incluso, pero no se había observado y no se había puesto en práctica, ¿no? La gracia del trabajo que hicieron Bandler y Grinder fue operativizar
cosas que hacemos de forma inconsciente y que a veces no las aplicamos en el momento mejor, ¿no? Por eso es muy natural de aprender y por eso es muy fácil. La tendencia que quizá más cuesta para los alumnos es la de no interferir en el proceso propio del cliente y dejarle generar esto, ¿no? Y a veces tienes que llevar muy bien, y eso nos cuesta al principio, el silencio. Porque la persona está trabajando mucho internamente, ¿no? Y te parece que tú no estás haciendo nada dejándole el espacio, pero es muy importante dejarle el tiempo para que haga ese trabajo. Porque a veces también al principio trabajar con cosas con las que no estamos acostumbrados, como valores, creencias, emociones, parece que no porque estás sentado, pero cansa. Es un esfuerzo mental muy fuerte. De hecho, un día que tú hayas tenido una emoción muy grande, una fiesta, un tal, cuando acabas estás hecho polvo. Y a lo mejor dices, pues si no he hecho nada, pero me he emocionado mucho. Y eso viene porque el cuerpo reacciona, con lo cual sí que está haciendo cosas. También comentar que siempre, ¿no? Como igual que en el coaching hay una parte muy importante de objetivos, entiendo que en la PNL, dado que al final el uso es conseguir algo, ¿no? Con ello, o sea, siempre buscamos hacer uso de la PNL para llegar a otro sitio. Entiendo que también en la PNL el tema de objetivos bien definidos es muy importante, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Butler era ingeniero, con lo cual tiene una visión de eficacia y eficiencia muy, muy clara. Pero esto además nos lleva a un concepto que a mí me gusta mucho, y es que el cambio que nosotros tenemos que ver en nuestro cliente, o que el cliente tiene que ver en sí mismo, tiene que ser externo. Es decir, el cambio puede ser interno, pero generar productos externos. Es decir, oye, yo quiero mucha tranquilidad. Vale, pero ¿qué vas a hacer cuando tengas esa tranquilidad? ¿O cómo lo veré yo desde fuera? ¿Para qué te va a servir? Pues me va a servir para estudiar mejor. Eso me gusta. Porque tiene una aplicación real, ¿no? Quiero ser más decidido. ¿Y qué cosas harás cuando seas más decidido? Emprenderé mi negocio. Eso quiero ver. Porque si no, entramos en el trabajar por el estado interno, que es muy importante, pero la persona no genera un cambio real en su vida. Y eso además dificulta que se mantenga ese cambio, porque no va a tener recompensa. Claro. Entonces, toda esta parte muy práctica, a veces parece que seamos poco románticos, pero para mí me ayuda mucho a que la persona realmente se sienta en poder y en control de generar su propia vida, ¿no? Y está muy bien, podemos revivir momentos felices por el puro lujo de hacerlo, porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero oye, mucho mejor está qué vas a hacer con esa felicidad. Pues oye, con esa felicidad voy a ir a ver a mi familia el martes, el tal, y vamos a estar muy bien juntos. Eso es un cambio externo. Claro, se tiene que notar, ¿no? Desde fuera, quiere decir, no solo lo tienes que notar tú, porque tú dices, no, sí, hemos estado todos más tranquilos, igual los demás... No, dicen, claro, pues, sí, yo no sé sí. dónde lo ves. No es que se tenga que, pero al final es el mayor beneficio que puedes conseguir. Es decir, tu estado interno con PNL lo conseguimos muy rápido. De hecho, nosotros decimos que un estado es un mal objetivo. Es un objetivo pobre, porque es muy fácil de darlo. Oye, quiero tranquilidad. Ves a un momento en el que has estado muy tranquilo, muy tranquila, estirado en la playa, tomando el sol, haciendo el lagarto... Y date cuenta de qué cosas ves, qué cosas oyes, qué cosas generas, y la persona va a sentir esa tranquilidad. Pero eso lo hacemos en 2 minutos. Entonces, ¿qué más podemos hacer con esto? Pues decidir cuándo puedes usar esta tranquilidad. Pues a mí me gustaría sentirme así de tranquilo cuando tengo que discutir con mi pareja, para poder tener discrepancia pero no conflicto, ¿no? O cuando tengo que coger el coche porque por H o por B a mí me pone nervioso conducir. Eso es el máximo beneficio que le podemos aportar a la persona. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. También me gustaría comentar que, bueno, a diferencia de a lo mejor otro tipo de terapia o sistema de trabajo en el campo interno, en PNL se puede trabajar con o sin contenido, que esto es interesante porque hay algunas personas, ¿no?, que el hecho, por ejemplo, de ir a un psicólogo o ir a un sitio y tener que explicar su vida no les gusta. Correcto.
En cambio, PNL tiene ese matiz, que es que no hace falta que expliques nada. Sí, de hecho, yo te diría que es algo que podrían utilizar muchas otras corrientes y que no utilizan tanto, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que el cliente esté cómodo y pueda trabajar sin reticencia. Entonces, si al cliente le da vergüenza algo que le pasó o algo que hizo y el problema que tiene le impide contármelo y eso es un problema para la sesión, para mí es muy poco operativo. Entonces yo necesito que esa persona se sienta cómodo en esto. Eso pasa por mi comunicación con él, por generar confianza, y hay técnicas específicas para eso. Pero además pasa por poder decirle, no necesitas contarme el qué. Es decir, eso que estamos diciendo, el ejemplo de la playa. Yo no tengo por qué saber que la persona está en la playa. ¿Tú tienes una situación en la que estés muy tranquilo? Sí. ¿Puedes identificarla? Sí. Ves a esa situación como si estuviera pasando ahora, date cuenta de qué cosas ves, date cuenta de qué cosas oyes, date cuenta de qué cosas sientes, pero no me las digas, porque él va a estar haciendo su trabajo interno, yo no necesito por qué saberlo. Con lo cual, puede ser, tengo acceso, digamos, a todo el repertorio y el inventario que tiene la persona sin ninguna de las handicaps que podría tener el que me lo explicara de viva voz. Lo mismo sucede cuando me tiene que explicar pues esa situación conflictiva o dramática que le sucedió. No tengo por qué saberla. Él la tiene identificado, él o ella la tienen identificado y pueden trabajarlo. Porque además, en ese caso es más importante aún, porque el hecho de volver a explicarla les va a hacer revivirla y va a reforzar la situación. Por lo tanto, este tipo de necesidad de explicar el momento dramático acaba teniendo un feedback sobre el propio dolor. Oye, explícame 50 veces aquello tan grave que te pasó. Y cada vez que lo está explicando la persona va volviendo a grabar. Y al final parece que ser que desmontamos eso por desgaste, pero eso alarga mucho el cambio. Entonces la manera de trabajar así, que quizá entre comillas es más quirúrgica, nos ayuda a que el cambio sea más rápido y más indoloro sobre todo. Además también muchas veces las personas cuando se enfrentan a un proceso interno, personal, ¿no? Claro, muchas veces la creencia que tiene ya es de que no cambiamos en 2 días, ¿no? Y vamos a presuponer que es largo, ¿no? Sin cambio, con PNL no tiene por qué durar muchas sesiones, ¿es correcto? No, de hecho, muchas veces se sorprenden ellos mismos y a veces incluso ellos mismos, como tienen el criterio de que tienen que tardar más tiempo, necesitan más tiempo como para procesarlo, demostrarse que el cambio se ha dado. Pero el cambio está hecho. De hecho, el cambio es muy rápido. Ponte el ejemplo de una persona que decide cambiar de trabajo o que decide dejar de fumar. Esa persona se puede haber pasado 3, 4 años aguantando en un trabajo que no le gusta o aguantando el fumar sabiendo que no le es sano, pero en el momento en el que hacen clic y cambia ese chip, ese momento es un segundo. Y una vez hacen eso, generalmente no hay vuelta atrás. Por lo tanto, el cambio es rápido. El tema es qué necesitamos nosotros para llegar a la conclusión click, ¿no? de que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos directamente con el clic. Claro, vamos a buscar ese Exacto. click, ¿no? Y a veces la persona incluso se sorprende o le sabe mal el haber pasado tanto tiempo antes de hacer el clic. Pero no pasa nada, es el proceso que necesita cada uno, es el tiempo que necesita cada uno y sobre todo es el criterio que tiene esa persona para decidir que ha de cambiar. Eso es lo que nos cuesta más. Pero una vez tú decides que quieres cambiar, el cambio es muy rápido, porque el cerebro es muy plástico y nuestro cuerpo nos cuida. Por lo tanto, si tú tienes claro que eso es positivo para ti, una vez lo tienes claro y estás realmente convencido o convencida, ese cambio va a ser muy rápido. Entonces, entiendo que el mínimo que te has encontrado es una sesión, ¿no? Generalmente me sucede eso. Generalmente me sucede, pues os vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que está haciendo búsquedas de empleo y le cuesta superar entrevistas, ¿no? Y estamos hablando y nos damos cuenta de que como ya tiene cierta frustración porque lleva muchas entrevistas, su actitud delante de la entrevista no es positiva. En ese momento hacemos un ancla, un cambio, una ampliación de percepción, ¿no? Oye, date cuenta cómo te mueves tú o cómo resoplas cuando te hablan de dinero o una cosa así, ¿no? ¿Qué estás generando en la persona que tienes delante? Ostras, esto es negativo. ¿Lo podemos cambiar? Lo cambiamos ya. Y probablemente a la siguiente entrevista, si no consigue trabajo, por lo menos habrá mejorado
su actuación o será por factores externos, ¿no? Y ese problema se soluciona de forma muy rápida. ¿Y el máximo de tiempo? Máximo de tiempo, estuvimos 6 sesiones con algunas personas cuando tenemos que trabajar creencias, por ejemplo, porque cuesta más de identificar, porque además el trabajo, como hemos comentado alguna vez, ¿no? El trabajo de visualización requiere un esfuerzo y una adaptación, y a veces yo en la primera sesión no hago las estrategias más complejas para que la persona pueda generar esos recursos, ¿no? Pero no suelo trabajar más de 6 sesiones para un objetivo. Luego quizá vuelve la persona para trabajar objetivos diferentes, pero como mucho en unas 6 sesiones tenemos éxito en el objetivo que hemos definido el primer día, vaya. Muy bien. Y como formador en PNL también haces 2 formaciones muy diferenciadas, ¿no? Una más inicial y otra más experta. Explícanos un poco. Sí, bueno, yo soy formador por la Society of NLP, que es la organización de Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, y entonces hemos estipulado 2 formaciones sobre PNL y una de coaching. Entonces, el primer nivel es el practitioner, en el que hay una parte introductoria muy rápida, pero enseguida empezamos a trabajar técnicas. Y después tenemos el máster. No necesariamente las técnicas del máster son más complejas que las del practitioner. Por ejemplo, la cura de fobias quizá tiene más partes que otras técnicas en el practitioner, pero sí que es verdad que el practitioner requiere más experiencia habiendo trabajado con personas, más capacidad de escuchar a la persona. En el máster solemos trabajar más en la creación de contenido, en generar ideas, en tener. Entonces, esa parte más creativa también hace que tengas que tener más experiencia en el trato con la persona, ¿no? Pero al final son técnicas y son conceptos muy naturales y son fáciles de explicar, ¿no? En las 2 formaciones hacemos 80 horas con un día de prácticas. Esto es una de las cosas que más me gusta hacer, porque traemos gente de la calle para hacer sesiones con mis alumnos, ¿no? Generalmente el penúltimo día, alguna vez lo hemos hecho el último. Y eso favorece a que el alumno empiece también a creerse que ha hecho este cambio. El curso no es solo para aprender cosas, el curso cambia tu manera de ver el mundo, tu manera de percibir los sentidos, tu manera de comunicar, con lo cual hay un cambio profundo. Pero muchas veces en otros cursos lo que sucede es que es lo que te puede suceder cuando te sacas el carnet de conducir y luego no coges el coche, ¿no? Que empiezas a generar una resistencia y a veces la gente tiene una inseguridad ante trabajar al cliente. Entonces, una de las soluciones que yo encontré es este día de prácticas en el que ya quitamos la tirita y la gente se da cuenta de que tiene mucha más capacidad de la que cree. El curso en sí es muy, muy práctico, con lo cual hay poca teoría, pero trabajamos mucho ejercicios, ¿no? Pero al final llega a la conclusión de que cuando trabaja con alguien que no conoce de nada y obtiene el éxito, esa seguridad luego pasa a que puedan acabar el curso y empezar a trabajar directamente o aplicarlo en su día a día. Mucha gente no necesariamente va a trabajar de coach o de terapeuta, sino que mucha gente aplica esto en su trabajo, pues desde mejorar en negociaciones, a comunicación, a escribir mejor. Profesores o gente que tiene que enseñar también le ayuda mucho en esta parte, o por su propia gestión emocional propia. Muy bien, y la parte de coaching sería como un complemento, ¿no? La parte de coaching es como damos nosotros las herramientas propias del coach a la gente que ha estudiado PNL, ¿no? De hecho, tengo el honor, digamos, de ser una de las 2 únicas personas en España que pueden dar el título de coach por la Society of NLP. Y al final son los aspectos que puedes tener en otro curso de coaching. De hecho, se puede hacer individualmente el curso de coaching y tendrías estas herramientas. Lo que pasa es que cuando lo mezclamos con el lenguaje del metamodelo o las técnicas de cambio que tenemos con anclas, con switches, etcétera, etcétera, evidentemente esto toma una dimensión mucho más potente. Muy bien, muy interesante. Pues hasta aquí el programa de hoy. Si te parece, dejamos tu web, donde pueden encontrar más información sobre los cursos de formación y también tu sistema de contacto habitual, por si alguna persona quiere probar. ¿Quiere probar? PNL? Muy bien. Tenemos mi web, que es muy fácil de recordar, paucardona.com.
Y redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, por mi nombre también me encontrarán. Y si quieren contactar directamente por correo electrónico, que también está en la web, sería pauce@paucardona.com. Pues muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Ingrid. En el próximo programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado y hasta el próximo. Hasta Chao. pronto. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo programa de Transforma tu Vida, en Radio Castelldefels.